queremos resolver la ecuación diferencial dada usando la separación de variables. Entonces, una vez que sepamos que la ecuación se puede resolver mediante la separación de variables, nuestro objetivo es reescribir esto en esta forma aquí, lo que significa que los términos y d están en un lado de la ecuación, y x y de x están en el otro. Si podemos escribir la ecuación de esta forma, entonces podemos integrar ambos lados de la ecuación. Y luego espero resolver por y. Entonces, para el primer paso, sigamos adelante y escribamos esto en forma diferencial, o multipliquemos ambos lados de la ecuación por dx. Entonces tendríamos d es igual a x dividido entre y por la cantidad x al cuadrado más un dx. Ahora mirando el lado derecho de esta ecuación, observe que tenemos xs y dx, excepto por esta variable y, que está en el denominador, así que ahora, si multiplicamos ambos lados de la ecuación por y, o para tafur y más de 1. Observe cómo esto se simplificaría con esto y aquí, así que ahora tenemos y d es igual a x dividido por la cantidad x al cuadrado más 1 de x. Todas las y's están a la izquierda, las x están a la derecha. Y ahora podemos integrar ambos lados de la ecuación. Integre y a la primera, con respecto a y, tendríamos y a la raíz cuadrada dividida por 2, aplicando la regla de potencia, o solo la mitad y al cuadrado. Tendríamos una constante de integración, pero seguiremos adelante y la pondremos en el lado derecho, ya que también será una constante en el derecho. Para integrar esto, tendremos que aplicar la sustitución u. Vamos a dejar que sea igual al denominador. Entonces, si dejamos que sea igual a x al cuadrado más 1. Entonces diferencial u sería igual a 2x de x. Observe cómo nuestro integrando solo contiene x de x. Si dejamos que x al cuadrado más 1 igual u. Avancemos y dividamos ambos lados de esta ecuación entre 2, de modo que tengamos la mitad de diferencial u es igual a x de x. Que ahora es un ajuste perfecto para nuestra integral. Entonces, si escribimos esto en términos de u, tendríamos la mitad de la integral de 1 sobre u, que debe ser la mitad del logaritmo natural de u, o la mitad del logaritmo natural de u es en realidad x al cuadrado más 1. Más nuestra constante de integración, la llamaremos e sub 1. Ahora queremos resolver esta ecuación para y, así que sigamos adelante y eliminemos estas fracciones multiplicando ambos lados de la ecuación por 2. Entonces, en el lado izquierdo, solo tenemos y al cuadrado igual, aquí tenemos que distribuir para tener un registro natural de x al cuadrado más 1. Y luego tendríamos más 2 veces c sub 1. Vamos a seguir adelante y dejar que c sea igual 2 veces c sub 1, recuerde 2 veces c sub 1 es solo otra constante. Ahora para el último paso, haremos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Cuando hagamos esto, recuerde, y podría ser positivo o negativo, por lo que si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, tendremos y es igual a más o menos a la raíz cuadrada del logaritmo natural de la cantidad de x al cuadrado más 1 más alguna constante. ¿De acuerdo? Espero que este ejemplo te haya resultado útil. A continuación, veremos una ecuación diferencial que involucra funciones trigonométricas.